Muy buenas tardes a todos. Damos especial bienvenida, ¿verdad?, a nuestras visitas que nos honran con su presencia. Es una gran alegría que podamos estar reunidos con este propósito, ¿verdad?, para recordar la maravilla, el gran amor, la gracia de nuestro Dios. Y vamos a considerar en esta noche una pregunta muy importante, una pregunta trascendental, como lo es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta lo define todo. Si nosotros creemos que el universo fue creado por un ser inteligente, por un ser superior, si creemos entonces en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Dios de la Biblia, entonces comprendemos que esta palabra tiene el mayor significado para nosotros. Porque obviamente nos ayuda a comprender el plan de Dios, nos ayuda a comprender quién es Dios, nos ayuda a comprender quiénes somos nosotros. Y obviamente también, lo más importante, nos ayuda a comprender cuál es el plan que tiene Dios para nosotros, los seres humanos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Dios obviamente se ha revelado al hombre de manera general con la creación, al dotarnos de inteligencia, de razón, de poder entender que obviamente todas las cosas no vienen por casualidad, no vienen de una explosión, porque nada bueno puede salir de una explosión, al menos no algo inteligente, con diseño, estructura y demás. Y si creemos estas cosas, entonces creemos también en la revelación divina, en la manera especial en que Dios se ha revelado al hombre, a través de la palabra, de la Biblia. Y en la Biblia encontramos que Dios se revela al hombre y le da un plan, un propósito. El objetivo del hombre en esta tierra es honrar y glorificar a Dios. Y por eso en el jardín del Edén vemos que el principal propósito de Dios al haber creado a Adán y a Eva era estar en comunión con ellos. Así como naturalmente surge en los hombres como en las mujeres el deseo de tener una familia, el deseo de tener hijos, el deseo de tener esa compañía, esa naturaleza de estar en sociedad, pues Dios también nos demuestra ese amor, nos demuestra ese deseo de tener una familia. Ya sabemos lo que ocurrió. Entró el pecado. Y al entrar el pecado, obviamente hay separación. Adán y Eva son separados del jardín del Edén y Dios obviamente retira su presencia especial. Antes estaba allí con ellos, pero luego del pecado ya no podía estar en esa especial comunión con el hombre. Pero obviamente a partir de allí nosotros leemos Génesis 3:15, que es un texto muy importante, también conocido en estudios bíblicos como el protoevangelio, como ese primer versículo que apunta a lo que iba a ser el evangelio. Encontramos esa grandiosa promesa de que iba a venir un momento en la historia en el cual toda esa separación se iba a revertir. Génesis 3:15 dice Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir ese versículo? Bueno, es muy simple, que la simiente de la serpiente iba a hacer todo lo posible para destruir esa comunión del hombre con Dios. La simiente de la serpiente es toda aquella generación de maldad que iba a hacer todo lo posible para separar al hombre de Dios. Pero por otro lado está la simiente o la generación, la descendencia de la mujer, que iba a traer en algún punto al Mesías, y el Mesías lo iba a herir a la serpiente en la cabeza, iba a destruirla, iba a destruir sus propósitos, y de esa manera dar
esa reconciliación entre el hombre y Dios. Obviamente, de Génesis, Éxodo, Levítico, y seguimos pasando cientos, miles de años de historia en la que Dios va revelando poco a poco su plan de salvación, y llegamos a Gálatas 4:4, que nos dice que Dios en el tiempo indicado envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley de Moisés, a Jesús. Y Él es quien cambia la historia en todo sentido. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, Dios nos ha revelado en la palabra, comenzando con ese primer advenimiento de Jesús, cómo debemos nosotros ser salvos, cómo podemos ser salvos. Pero lamentablemente, en el camino, el hombre ha pervertido el mensaje de Dios. Y vemos algunas respuestas. Por ejemplo, algunas personas dicen, bueno, para ser salvo debes orar a Jesús para que venga a tu corazón. Solo tienes que pedirle que venga a tu corazón. Otras personas dicen, bueno, solamente debes creer, solamente, no tienes que hacer más nada. Solo debes creer en Jesús y vas a ser salvo. Incluso algunos van más lejos y dicen, nada, no tienes que hacer absolutamente nada. Todos seremos salvos. Esta idea también se le conoce como el universalismo. No importa lo que el hombre haga o deshaga, todos vamos a ser salvos porque Dios es amor. ¿Tendrán estas respuestas sentido? Es más, hay otras personas que dicen, bueno, debes ser una buena persona. Es suficiente ser buena persona. Cuando salimos a estudiar la Biblia con unas personas, es una de las cosas que nos dicen. Bueno, yo soy una buena persona, y les creemos. Les creemos, hay muchas buenas personas allá afuera. Pero ¿será suficiente? No está esta creencia, solamente debo ser bueno. Es más, cuando le preguntamos a ciertos grupos religiosos qué debemos hacer para ser salvos, ellos quedan con duda y dubitativamente dicen, bueno, y no dan una respuesta clara. Todo ese tipo de respuestas, todas estas respuestas realmente entran en la misma casilla de lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 1. Hay personas que lamentablemente han comprado ese otro evangelio que algunos enseñan. Y dice Pablo, Gálatas 1:6-9, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el evangelio. Todas estas respuestas son más comunes de lo que pensamos, pero la Biblia es muy clara. Ninguna de ellas aparece en el Nuevo Testamento. Ninguna de estas respuestas aparece en el Nuevo Testamento. Y es muy importante tener esto en cuenta. Entonces, ¿qué desea Dios para el hombre? Cuando nosotros vamos a la Escritura y vamos comprendiendo ese plan de Dios, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios, al enviar a su Hijo amado Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ya está dando los pasos para que el hombre venga a Él. Está dando las soluciones para que el hombre venga a Él. Ese es el deseo de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Este pasaje nos enseña claramente que el hombre tiene que hacer su parte. Dios ha hecho su parte. ¿Cuál es la parte del hombre? Tiene que ir a la verdad para ser salvo. También leemos en Juan 10:10 que Jesús ha venido para darnos vida y que tengamos esa vida en abundancia. Aquí, en este plano terrenal, por supuesto que también en el plano eterno, en lo espiritual. Vemos más de esa parte que tiene que hacer el hombre. Dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, hablando de Jesús, para todos los que le obedecen. Vemos la parte del hombre, tiene que obviamente ir a la verdad, conocer esa verdad, tiene que obedecer esa verdad. Pero la pregunta es, ¿por qué necesitamos salvación?
Ya sabemos que Dios desea la salvación del hombre, pero ¿por qué necesitamos salvación? ¿Y salvación de qué? ¿O por qué? La Biblia es muy clara, hermanos, y la respuesta es que necesitamos salvación por el pecado, especialmente por la paga del pecado. Y es que el pecado trae muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y quiénes han pecado? Romanos 3:23 dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituido? Significa estar separado. Lo mismo que ocurrió en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Dios tuvo que quitar su especial comunión con el hombre. Hubo una brecha. Ya no iba a ser como antes. Por supuesto que a partir de la caída del hombre hasta nuestros días se puede tener comunión con Dios, pero no como la que tuvieron en el jardín del Edén. Dice que Dios estaba allí con ellos, se paseaba con ellos en el jardín del Edén. Esto solamente se va a restaurar, obviamente, en la segunda venida de Jesús, cuando los fieles partan al cielo a morar con Dios por la eternidad. Pero mientras tanto, obviamente, es necesario destruir el poder del pecado que tiene sobre el hombre. ¿Y el pecado qué poder tiene sobre el hombre? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Quiénes pecan? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos pecan, todos somos pecadores, todos, sin excepción. Pero aquí la gran diferencia, que aquellos pecadores que han obedecido el Evangelio son pecadores perdonados. Pero todo pecador que no haya obedecido el Evangelio, obviamente son pecadores con esa sentencia de muerte. Y esa muerte que hablamos allí, esa muerte es obviamente la condenación eterna. Pero hay buenas noticias, porque ese mismo versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, sí, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo tenemos la solución para el pecado. Y eso es justo lo que leemos en Marcos 10:45. El propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Marcos 10:45. Este versículo nos resume lo que es el Evangelio, el verdadero y puro Evangelio de Jesús. De que en su gran amor Dios envía a su Hijo, Dios Hijo, Dios encarna, se hace hombre, vive fielmente bajo la ley de Moisés y va a la cruz voluntariamente a recibir el pago que merecíamos todos los seres humanos por el pecado, la muerte. Jesús fue inocente, Él no mereció la muerte, no cometió ningún delito. Era totalmente justo. Pero aún así, por amor, Él dijo, yo voy a tomar el lugar de todos los seres humanos. Ellos merecen la muerte. No hay manera en que el hombre pueda solucionar el problema del pecado por sus propias cuentas. Yo, como su creador, voy a ir a hacerme hombre, voy a dar mi vida por ellos para rescatarlos de la condena del pecado. Ahí vemos ese gran amor. Y para hablar con mayor detalle tenemos que preguntarnos entonces qué es el Evangelio. Y aquí tenemos una definición corta porque es muy complicado definir el Evangelio. Pero el Evangelio es la más grandiosa noticia de que Dios, viendo la imposibilidad del hombre en remediar su culpabilidad y condenación eterna por el pecado, envió a su Hijo, a Jesús, quien vivió en perfecta justicia y ofreció su vida en la cruz. Es decir, recibió el castigo que todos merecíamos para, a propósito, ofrecernos perdón
y vida eterna si obedecemos su plan de redención. Él es la solución. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde, obviamente, para responder esa gran pregunta. ¿Cómo podemos o qué podemos hacer para ser salvos? Esta pregunta es muy importante porque en la Biblia misma la encontramos, al menos en 3 ejemplos. Hubo una ocasión en Hechos 2:37, leemos que los judíos, al oír el Evangelio predicado por primera vez, dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Sí, ya sabemos que llevamos a la cruz a Jesús. Sí, ya sabemos que somos culpables de pecado. ¿Cuál es la solución? Le preguntaron a los apóstoles. Hechos 2:37. También en otra ocasión Saulo, quien luego fue el apóstol Pablo, el Señor se le presentó, el mismo Jesús se le apareció, y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Recordemos que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Él creía que el cristianismo era una secta maligna y estaba persiguiendo a los cristianos, no gustaba de los cristianos. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos otra persona aquí que pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Es la misma pregunta en diferentes palabras. También tenemos luego a aquel carcelero de Hechos 16:30. Recordemos que Pablo y Silas estaban encarcelados, hubo un gran terremoto, se abrieron las puertas de las cárceles, estaba este carcelero con ganas de quitarse la vida porque se habían escapado, o tenía temor de que se habían escapado los presos, y su trabajo según la ley romana era cuidar que los presos no se escaparan. Si se escapaban, ¿qué iban a hacer con él? Quitarle la vida. Entonces ese es el razonamiento, él se iba a quitar la vida, pero Pablo lo detiene, obviamente habla con él, y obviamente él comprende estas cosas y le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En ese contexto de que su vida pendía de un hilo, hizo también esta pregunta. La pregunta entonces es: ¿qué se les dijo a ellos que hicieran? ¿Qué tenían que hacer? Volvemos al primer ejemplo, los judíos. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Aquí vemos la solución que se les da a estos judíos. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nótese en rojo lo que Dios ordena: arrepentidos y bautícese. ¿Qué se le dijo a Saulo? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Notemos nuevamente, ¿cuál es el gran problema del hombre? El pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte eterna. ¿Cuál es la solución? Cristo. El bautismo, el arrepentimiento en Cristo. ¿Qué se le dijo al carcelero? Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, hay que creer en Jesucristo para ser salvo, pero noten más. Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó con él con todos los suyos. Vemos el mismo patrón una y otra vez. De hecho, en el libro de los Hechos vemos muchos ejemplos de estos. Por ejemplo, tenemos también al eunuco que iba en ese carruaje y Felipe, un cristiano, se acerca a él porque estaba leyendo el libro de Isaías. Y él le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Él responde: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se juntara con él. Y en esa historia vemos en Hechos 8, 26 al 38, cómo Felipe le predica el evangelio a este eunuco. Y eventualmente, al comprender el evangelio, va en el carruaje y en algún lado ve que hay una fuente de agua. Desconocemos si era un río, un lago. Y el eunuco le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces este hombre le dice: bueno, si tú crees,
Bien puedes. ¿Y qué hizo el eunuco? Hizo esa gran confesión de fe. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar esa carreta, y Felipe y él descendieron al agua y Felipe le bautizó. Y luego dice que siguió gozoso su camino. Y eso es lo que vemos también en Romanos 10, que resume todo lo que acabamos de ver. Versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vemos la necesidad de que el hombre utilice su boca y confiese su fe en Jesús. Entonces no es suficiente solo creer en la mente, en el corazón. Hay que expresarlo. Ese es el punto de este versículo. Y aún más, como resumen, vemos que en ese mismo capítulo, versículos 13 al 17, Pablo nos resume cómo es todo ese proceso, en cómo la persona puede ser salva. Dice Pablo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo podemos invocar el nombre del Señor? Bueno, Pablo da la respuesta. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice luego, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en esas palabras en rojo vemos cómo es el proceso. Primero tiene que alguien ser enviado a predicar. Alguien tiene que llevar el mensaje. Y la persona entonces tiene que oír ese mensaje. Lo debe creer, obviamente. Y al creerlo, pues va a cumplir los otros requisitos que vimos anteriormente. La persona se va a arrepentir. La persona va a confesar a Jesús. Y la persona se va a bautizar. Y de esa manera se invoca al Señor para salvación. Así que en resumen vemos que el hombre es salvo cuando oye la palabra del Señor, cree en el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, confiesa que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y se bautiza para el perdón de sus pecados. Al cumplir con estos requerimientos de Dios, entonces el hombre puede gozar de salvación. Vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. Oír. ¿Qué exactamente se debe oír? Bueno, se debe oír el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Lo decíamos hace un momento. Esas buenas noticias que cancelan las malas noticias. Las malas noticias es que todos somos pecadores y que nuestros pecados nos llevan a la condenación eterna. Pero las buenas noticias es que Jesús vino a dar su vida para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados. Ese es el Evangelio. Y ese mismo Evangelio también dice que el hombre tiene que oír este mensaje, también tiene que creerlo. Y luego debe obedecerlo. Lamentablemente, algunos oyen, como leíamos hace un momento, y no obedecen. Es necesario oír, pero también luego creer. ¿Qué exactamente se debe creer? Pues se debe creer que Jesús vino a este mundo y dio su vida por cada uno de nosotros. Se debe creer eso de corazón. Se debe creer en la existencia de Jesucristo. Se debe creer en su obra de amor, de salvación en la cruz. ¿Quiénes creen el Evangelio? Bueno, aquellos que son nobles de corazón. Aquellos que reconocen sus pecados. También es un mandamiento creer. Y si la persona oye y cree, entonces está lista para arrepentirse. ¿Pero qué es exactamente el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente, que nos lleva a un cambio de vida. Eso es el arrepentimiento. Es como cuando alguien dice, voy a ir por este lado de la izquierda. Y cuando va llegando a ese lugar dice, no, mejor voy por la derecha. Ese es un arrepentimiento. Es decir, hubo un cambio de mente y luego un cambio de acción.
En la Escritura el arrepentimiento es parecido. Yo estoy dirigiendo mi vida conforme al mundo o conforme a mis ideas. Pero Jesús me dice, ven, sígueme. Entonces, ¿qué yo hago? Reconozco que lo necesito en mi vida y cambio esa dirección. Ya no voy a tomar esa dirección del mundo o de mis pensamientos o de mis deseos, sino que voy a decidir seguir a Jesús. Eso es arrepentirse. Reconocer obviamente que hemos fallado, que hemos pecado, como todos lo hacemos, y decidir cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿Por qué es necesario? Bueno, es un mandamiento. Hechos 2:38 dice claramente, arrepentíos. Es necesario arrepentirse para salvación. Ahora, ¿cuándo toma lugar el arrepentimiento? Cuando la persona obviamente decide seguir a Jesús y dejar el mundo atrás. Pero aquí donde algunas personas se confunden y piensan, bueno, pero ¿cuándo va a ser eso? Hay cosas que son difíciles de cambiar en mi vida y se hacen la idea de que, bueno, que tienen que estar en un estado de perfección para obedecer el Evangelio. No, es que exactamente es el punto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. De hecho, la vida cristiana se trata de una trayectoria de cada día ser mejores. Es un proceso de madurez como persona espiritual. Entonces, ¿cuándo toma lugar el arrepentimiento? Es muy simple, cuando la persona decide, yo quiero seguir a Cristo. Allí comienza el arrepentimiento. Dejar las malas prácticas, obviamente, algunas serán más fáciles que otras, pero lo maravilloso es que tenemos la opción de tener perdón de todos nuestros pecados al arrepentirnos. Luego tenemos que confesar, Romanos 9 y 10, como leímos, es necesario confesar para salvación, pero ¿qué exactamente? El mismo pasaje nos dice que tenemos que confesar que Jesús es el Señor. Lo mismo que creemos, ¿verdad? O creímos que Jesús vino a este mundo y dio su vida por nosotros, eso debemos confesar. Yo creo que Jesús vino a este mundo. Yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por mí. Yo creo que Jesús es mi Salvador. Debemos confesarlo. ¿Por qué es necesario? Bueno, es un mandamiento. Es un mandamiento. Dios nos pide que lo confesemos públicamente. Y si no lo hacemos, obviamente, debemos tener en cuenta que lo vamos a hacer de todas maneras, pero en otro contexto. ¿Sí? Porque todos van a confesar a Cristo, quieran o no. En Filipenses 2, 10 y 11 se nos dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Y este pasaje nos remonta a ese punto específico en el cual, en el juicio final, no habrá más alternativa. Es mejor confesar a Jesús en esta vida que podemos, en lugar de enfrentar a nuestro Creador y tener que confesarlo, pero ya muy tarde. Todos lo confesarán, dice Filipenses 2:10, vamos a leerlo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla se va a doblar y confesar a Jesús en el día final. Así que es mejor hacerlo ahora que podemos. Y luego ese mandamiento cúspide, que es el bautismo. ¿Pero qué es exactamente el bautismo? Es una sepultura en agua. La palabra bautismo en sí misma significa inmersión. Y es una semejanza a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Romanos 6 nos da esa ilustración. Así como Jesús murió, fue sepultado bajo la tierra, ¿verdad? Y resucitó entre los muertos, el bautismo en Cristo es una semejanza a eso. El hombre viejo muere, sepultado en agua. Y mientras es sepultado,
tiene contacto, espiritualmente hablando, con la sangre de Jesús, con el sacrificio de Jesús, todos los pecados de esa persona son perdonados, los que cometen en el pasado, los que cometen en el futuro. Y nace de nuevo como una nueva criatura para andar en vida nueva. Lamentablemente, el bautismo se ha pervertido por los hombres. Como decíamos, no es que hay otro evangelio, pero lamentablemente hay quienes predican otro evangelio y han cambiado las cosas. Por ejemplo, hay personas que practican el bautismo por aspersión o el bautismo, ¿verdad?, por rociamiento. Eso va en contra misma del significado del bautismo, que es una inmersión y que es una semejanza a la muerte y sepultura de Jesús. Y aún más, hay grupos que dicen, pero el bautismo no es esencial para la salvación. Pero Primera de Pedro 3:21 nos dice lo contrario. Eso es lo curioso. Hace 2000 años el Nuevo Testamento fue escrito, hermanos y visitas, y sigue refutando nuevas y nuevas ideas de los hombres. Hay personas que dicen el bautismo no es esencial para la salvación. Pero Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y Hechos 2:38 dice claramente que el bautismo es para perdón de pecados. Entonces tenemos cómo se unen las cosas. Dios envía a su Hijo como ofrenda por el pecado, para que el hombre tenga perdón y salvación. Entonces el hombre tiene que hacer su parte, obedecer estos mandamientos. Y al bautizarse entonces tiene perdón de pecados. Es el plan de Dios y es esencial para la salvación. ¿Qué hay después de cumplir estos mandamientos? Bueno, hay que tener en cuenta que eventualmente pecaremos. Pero lo maravilloso es que al haber obedecido estos mandamientos de conversión, tenemos perdón no solo de los pecados cometidos en el pasado, sino también perdón de los pecados que vayamos a cometer en el futuro. Obviamente con buena conciencia, ¿qué hacemos? Vean lo que dice Juan a los cristianos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso quiere decir que cuando nosotros fallemos como cristianos, una vez o después de ser bautizados, podemos ir a Dios en oración y pedir perdón. Dice que Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Pero esta bendición es para el que ha obedecido el Evangelio, es para el que es un cristiano. Y obviamente después del bautismo debemos andar en vida nueva. Aquí está el pasaje que mencionaba sobre el bautismo en semejanza de esa sepultura de Jesús. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vez después del bautismo, una vez que somos cristianos, debemos andar en vida nueva. Así que, obviamente, tenemos que en esa vida nueva perseverar haciendo el bien, porque vendrá un día en el cual vamos a enfrentarnos a nuestro Creador, a nuestro Redentor y Señor Jesucristo como justo juez, como dice el texto, y pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero, vean la contraparte, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos 2, 6 al 8. Resumen, Dios nos pide que oigamos el Evangelio, lo creamos, nos arrepintamos, confesamos a Jesús y que nos bauticemos para el perdón de pecados. Si nosotros hacemos esto, en ese punto de nuestra vida, nos convertimos al cristianismo. Esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. Y ha estado aquí por 2000 años. No ha cambiado. El hombre lo cambia, pero el Nuevo Testamento no cambia. Permanece igual. Y a partir de allí debemos andar en vida nueva. Luego de esa conversión, debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque dice que cuando una persona es bautizada, cuando una persona obedece el Evangelio, es añadida. ¿A dónde es añadida? A la iglesia.
¿Cómo son llamados? En el último versículo, son llamados salvos. Entonces notamos que una vez que alguien obedece el Evangelio, el Señor mismo añade a esa persona a su iglesia. No es el hombre que añade a la iglesia. No es el hombre mismo que dice, bueno, voy a añadirme a esta iglesia, No, esta es una obra espiritual y la hace el Señor. Hechos 2, 41, 42 y 47. Dice que aquellas personas, aquellos judíos que obedecieron el Evangelio, luego de la predicación de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Y alababan a Dios, dice, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es lo que Dios quiere y esto es lo que nosotros aprendemos. Y así respondemos a esa pregunta. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Dios nos habla claramente. Debemos oír, creer el Evangelio, arrepentirnos, confesar a Jesús, bautizarnos para el perdón de los pecados. Y como decía hace un momento, este es un patrón, un modelo que vemos en el Nuevo Testamento una y otra vez. Estos son los casos de conversiones, las historias de conversiones. Y si en algo que vemos que se repite una y otra vez, es este patrón. Las personas deben oír el Evangelio, deben creer el Evangelio, deben arrepentirse de sus pecados, confesar a Jesús y bautizarse, y eso trae como resultado la salvación. No tenemos tiempo para leer todos estos versículos, pero noten cómo cada versículo nos muestra estos actos de obediencia. Ahora, hermanos y visitas, hemos respondido bíblicamente a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Debemos oír, debemos creer, debemos arrepentirnos, debemos confesar a Jesús y bautizarnos y luego perseverar en vida nueva. Muchos de nosotros ya hemos escuchado el Evangelio y lo hemos obedecido. Algunos de nosotros ya lo hemos estudiado y no lo hemos obedecido. El Señor nos invita a obedecer el Evangelio. Nos invita a tener ese corazón noble, especialmente en nuestras visitas, a buscar al Señor y cumplir con estos mandamientos para que obtengan salvación. La vida, dice Santiago, que es como neblina, es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y eso está establecido para el hombre, que muera y luego el juicio. Así que la pregunta es: ¿estamos preparados para enfrentar a nuestro Creador? El Señor nos llama. Y vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a cantar un himno de invitación con nuestro hermano José Morales, porque la invitación la hace el Señor para cada uno de nosotros, que tomamos la mejor decisión de nuestra vida, que es obedecer el Evangelio. Pecador, venga el dulce Jesús, y feliz para siempre será, y en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Venga,
dice el Señor, y la invitación sigue abierta para todos los presentes, especialmente nuestras visitas. Aquí tenemos un bautisterio, aquí hay agua y el Señor le invita. No sabemos qué va a pasar horas después, no sabemos si mañana vamos a estar con vida, no sabemos si en 2 o 3 horas regresará el Señor, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es el aquí y ahora. Y el Señor dice, venga. Así que la pregunta es, ¿cómo respondemos al Evangelio? El Señor está llamando y Él quiere que usted tenga gozo y paz y salvación. Igual la invitación, como cantábamos hace un momento, es para nosotros los cristianos. Si requerimos renovar nuestro compromiso con el Señor también dice, ven, y podemos orar con usted y por usted. Así que aquellos que quieran alguna oración especial y aquellas visitas que están entre nosotros que quieran obedecer el Evangelio, voy a pedirles que permanezcan de pies mientras que los demás pueden tomar asiento. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Creemos esa verdad con todo el corazón y sabemos que estas verdades que hemos aprendido y recordado en esta noche perdurarán en sus corazones. Igual a nuestra visita le decimos con todo el amor, si ustedes desean que estudiemos más sobre estas cosas, háganoslo saber. Si quieren más ánimo, ¿verdad?, en estas cosas, háganoslo saber. Estamos para servirles. Y aquí las puertas, ¿verdad?, de este local siempre estarán abiertos para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Tenemos a 4 de nuestros hermanos de pie, 5 con Samantha también, y vamos a estar orando por nuestros hermanos. Siempre necesitamos, ¿verdad?, recordar la gracia de nuestro Señor y siempre depender de ella y sujetarnos a ella. Samantha, estás de pie y tengo entendido que no eres bautizada. ¿Eres bautizada? No. ¿Por qué estás de pie? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Quisieras una oración o quisieras obedecer el Evangelio? Una oración, muy bien. Vamos a orar por Samantha. Sabemos que la palabra de Dios está trabajando en su corazón y Dios mediante, ¿verdad?, tomará esa decisión, ¿verdad?, porque es una decisión personal, individual y debe salir del corazón, no debe ser forzada nunca. ¿Ok? Así que oremos. Bendito Padre que está en el cielo y en todo lugar, Dios bueno, Dios misericordioso y lleno de gracia y de compasión. Venimos a usted, bendito Padre, dándoles gracias por su palabra. Damos gracias, Padre, por su gran plan de salvación. Gracias por ese amor tan maravilloso con el cual usted nos ha amado y nos sigue amando, al haber enviado a su Hijo amado Jesucristo, la verdad viva, a este mundo para darnos sus enseñanzas, esa sabiduría maravillosa y espiritual, pero también para enviarlo como ofrenda por nuestros pecados. Reconocemos, buen Dios, que merecíamos y merecemos la muerte, pero usted en su gran amor ofreció a su Hijo en nuestro lugar. Y damos gracias, Padre, por ese gran amor. Damos gracias, Padre, también porque un día obedecimos el Evangelio. Un día decidimos obedecer esa forma de doctrina, la cual nos ha dado perdón, nos ha dado una vida nueva, nos ha dado una familia espiritual, su iglesia. Pero sabemos, Padre, que tenemos muchos desafíos. Nuestro corazón desmaya, eterno Dios. También tomamos decisiones que no son las mejores y eso afecta, Padre, nuestra vida espiritual. Los que estamos de pie, Padre, usted conoce
Estamos desnudos ante su presencia, bendito Dios. Conoce nuestras buenas obras como también nuestras malas obras. Conoce exactamente lo que está pasando en nuestras vidas. Por eso, Padre, le rogamos su perdón. Rogamos, Padre, que con la poderosa sangre de su Hijo amado Jesucristo nos limpie de toda maldad. Y que sobre todo, Padre, nos fortalezca nuestros corazones para servirle fielmente. Ayúdenos, Padre, a ser mejores para usted. Fortalezca nuestras vidas, eterno Dios, y nuestro espíritu. Ayúdenos, Padre, a acercarnos más a usted, a ser más fieles, a ser mejores, a madurar espiritualmente, a servirle como usted espera que lo hagamos, y que mostremos ese amor que también usted nos ha mostrado. Bendiga a cada uno de nosotros, eterno Dios, conforme a nuestras necesidades, conforme a nuestros deseos, que usted los conoce todos. Gracias, Padre, por estos hermanos y hermanas que han estado de pie. Sea está con ellos hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Amén. Que nuestro Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo. Amén.